¿Cómo estás? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo andas, Euge? ¿Todo bien? Todo bien. Feliz año, no los había visto. Es verdad, antes. nos vemos hace mucho. ¿Para este De ahora. es nuestro primer encuentro del Sí, 2025? es nuestro primer encuentro. Sí, señora, sí, señor. Qué Claro que sí. lindo, qué lindo. Bueno, espero que hayas arrancado bien el año, Euge. ¿Cómo lo comenzaste? Muy bien, hermoso. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Me da intriga. ¿Cómo comenzará esta columna histórica del 2025? Vamos a empezar con una batalla, porque las batallas hay que librarlas. Muy bien. Eso es así. Bien, una batalla. Vamos muy a bien. empezar con una batalla de la que ayer se cumplieron 173 años, que es la batalla de Caseros. Mirá. Es una batalla de la que quizás está en todos los programas del colegio. Sí. Como hasta Caseros y a partir de Caseros. Es antes y después, incluso en los programas de la universidad. El corte del 3 de febrero de 1852 marca un hito divisor de Aguas e incluso después en la construcción de memoria de relatos históricos ha representado un antes y un después, fundamentalmente en torno al análisis de la figura de Juan Manuel de Rosas y de Justo José de Urquiza. Bien. Vamos a charlar un poco de esa batalla y de qué pasó el 4, es decir, un día como hoy. Uy, La ahí está. batalla de Caseros, que uno habla del 3, de la batalla, Claro. sí, 3 horas, pero ¿qué pasó el 4? Claro. La batalla de Caseros tiene como antecedente, bueno, tenemos una provincia de Buenos Aires, que era la provincia más importante y más pujante de lo que en ese momento era la Confederación Argentina. Desde 1820, que había sido la batalla de Cepeda, se habían separado las provincias, no existía más un poder central heredero de la Revolución de Mayo, que tomara decisiones por todo el territorio del ex virreinato del Río de la Plata, sino que eran todas provincias que hacían acuerdos entre ellas, distintos acuerdos, el Tratado del Cuadrilátero, el Tratado del Pilar, el Pacto Federal, distintos acuerdos que lo que prometían era una organización nacional a futuro, pero que nunca llegó a concretarse hasta ese momento. Bien. Después estaba el litoral, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, que venían pataleando mucho y que estaban creciendo mucho en términos de economía agropecuaria. Eran como, si bien la provincia de Buenos Aires era muy pujante, puntualmente a partir de la ganadería y un poquito más adelante de la cría de ovejas, pero el litoral también estaba siendo muy pujante y estaba teniendo un desarrollo muy importante en ese sentido. También estaba el conflicto entre unitarios y federales. Ese seguro que se lo acuerdan. Claro. Esta idea de dos proyectos, uno que pretendía una dirección centralizada, por supuesto desde Buenos Aires, el centralismo siempre fue porteño, y otro, la propuesta federal, que era, bueno, nos organizamos, pero cada provincia sigue conservando su autonomía, su posibilidad de elegir sus autoridades, su posibilidad de dictar sus propias leyes. Y esos dos modelos estaban en puja. Juan Manuel de Rosas, además de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, era el gobernador era el representante de las relaciones exteriores de todas esas provincias que se habían acordado nuclearse en una confederación, organizarse en una confederación que, si bien todavía no era un Estado nacional, no era un país, pero tenía un representante que era Juan Manuel de Rosas para negociar con otras provincias, con otras naciones, para declarar la guerra, firmar la paz, establecer alianzas, etc. Entonces, claro, había como una tensión permanente porque Rosas casi que homogeneizaba un poco lo que era el poder sobre las otras provincias. Había un enfrentamiento con los unitarios que era permanente y pasó algo. ¿Ustedes se acuerdan de la batalla de Vuelta de Obligado? Sí. Bueno, la batalla de Vuelta de Obligado había empezado con un bloqueo, el bloqueo del puerto de Buenos Aires, el bloqueo anglo-francés. Ese bloqueo lo que había generado, entre otras cosas, muchas otras cosas, fue que todas las actividades comerciales de comercio exterior se hicieran a través del Paraná, es decir, los puertos del litoral. Bien. Entonces, Urquiza se dio cuenta de que sin pasar por el puerto de Buenos Aires, que era por donde pasaban todas las importaciones y todas las exportaciones de todas las provincias, ellos no ganaban 10 veces más, ganaban 100 veces más plata.
porque no tenían que pagar ningún derecho de exportación a la aduana de Buenos Aires. La vio, básicamente la vio. Urquiza era el lugarteniente de Rosas en el litoral, era su mejor general. Bien. Pero fue y le dijo, che, Juan Manuel, ¿no te parece que capaz ¿No te pinta? podemos? ¿No te pinta dejarnos un puerto? ¿Qué te jode? Pues no, mi ciela, le dijo Juan Manuel. Y ahí fue cuando se empezaron a armar estos ejércitos. En realidad los ejércitos se empiezan a armar el 1 de mayo de 1851, cuando Urquiza lanza una proclama que es conocida como el pronunciamiento, donde dice que Entre Ríos va a asumir nuevamente su representación de Relaciones Exteriores, que ya no la delega más en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que a partir de ese momento Entre Ríos es una provincia autónoma y que no tiene por qué respetar las reglas que impone Rosas, entre otras que no hubiera una libre navegación de los ríos interiores y que todas las exportaciones tuvieran que pasar por Buenos Aires. Ay, ay, ay. Ahí se empiezan a armar los ejércitos que se van a enfrentar en Caseros. Tenía un problema grande y era que estaba participando en un conflicto en Uruguay entre blancos y colorados. Tienen la paleta invertida en Uruguay. Los colorados no son los federales, son los liberales. Bien. Y tenía un ejército de línea, un ejército profesional de 7.000 hombres sitiando Montevideo. Entonces no tenía el ejército profesional disponible para ir a enfrentarse ni con Urquiza ni con nadie, que tampoco lo necesitaba tanto, porque estaba pudiendo imponer a través de distintas estrategias cierta hegemonía en el resto de las provincias. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a buscar en la provincia de Buenos Aires. El ejército que se enfrenta en Caseros es un ejército bonaerense formado por hombres dispuestos a defender la causa rosista. Y del otro lado estaba el que se llamó Ejército Grande, que estaba formado por entrerrianos, por supuesto, unos 700 entrerrianos, había santafesinos, pero había también mucho del ejército del Imperio del Brasil, que había hecho un acuerdo con Urquiza y había decidido participar en ese asunto. Y por otro lado también había algunos uruguayos que habían mandado los opositores a la causa que defendía Rosas también, y que habían colaborado. Euge, ¿qué sería, o sea, a nivel número, como para darnos una idea? Calcula 50.000 hombres. Un montón. 25 de un lado, 25 del otro. Pero el reclutamiento de la provincia fue durísimo. Fue durísimo. Imagínense la magnitud de esta batalla que fue, en términos numéricos, fue la más importante de la historia en el territorio nacional. Una locura. Que el ejército con el que San Martín cruzó los Andes tenía casi 5.000 hombres. Claro, o sea, que realmente fue una batalla. 50.000 personas en una batalla. Fue la primera vez que los ejércitos no podían comandarse a los gritos. El frente de batalla... Claro, ¿por qué no escuchaba? Tenía 4 kilómetros. Era una fila de 4 kilómetros, entonces... Y de hecho, cuentan las crónicas de la batalla, que mucho de lo que fue fundamentalmente la dirección del Ejército Grande por Urquiza estuvo vinculado al malentendido, porque Urquiza tiraba una orden en el kilómetro 1 y para cuando llegaba al kilómetro 3, ya la interpretación del asunto era otra. Un teléfono descompuesto. Y entonces, ponele que dijo eso, era más o menos. Pero fue la primera vez que unos ejércitos no se pudieron comandar en esta forma, a los gritos, para acá, para allá, vengan, vayan. ¿Dónde se desarrolló esta batalla? Bueno, el AMBA en la provincia de Buenos Aires tiene mucho nombre que en el lugar de esta batalla, porque se desarrolló en lo que se conocía como el Palomar de Caseros. A partir del 3 de febrero, por el 3 de febrero de 1852, que fue el día de la batalla, el Palomar era un edificio donde se criaban aves, que hoy es Monumento Histórico Nacional, era un edificio de 3 pisos, y Caseros, porque a pocos metros del Palomar estaba la casa de los caseros. Así, el Palomar de Caseros. En las orillas del arroyo Morón se enfrentaron estos dos ejércitos en una batalla que duró 3 horas nada más. Mirá. Y que, por supuesto, por la superioridad militar, porque en realidad fundamentalmente el ejército del Brasil
del Imperio del Brasil, que en ese momento era un imperio, era muy superior, era un ejército profesional, eran soldados que estaban dedicados a la guerra contra el ejército de la provincia de Buenos Aires, que eran un montón de hombres de buena voluntad. Incluso había muchos que habían sido obligados a sumarse a las filas del ejército de Urquiza, que eran rosistas y que habían sido capturados en Uruguay, y que desertaron en ese momento y se sumaron al bando de Rosas para pelear por el gobernador de la provincia. Y después de eso, bueno, es cuando Rosas va a la legislatura, renuncia a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y unos días después se exilia en Inglaterra. Pero ¿qué pasó el 4? En general los saqueos, después de un enfrentamiento, después de una batalla, lo hacen los que ganan. Claro. Porque, bueno, ganamos y vamos a saquear. Bueno, en este caso, estos 25, un poco menos, pero casi 25.000 hombres que había logrado juntar Juan Manuel de Rosas, estaban como... ¿Qué hacemos con toda esta energía que tenemos acá y que no pudimos enfocar en estas 3 horas de batalla? Bueno, entraron en la ciudad de Buenos Aires. En sí, en la batalla de Caseros no hubo muchos muertos. Las crónicas dan cuenta de unos 150 hombres, que entre 50.000 realmente es un porcentaje muy bajo. Claro. Hubo más muertos en lo que fue la represión de los saqueos del 4 de febrero de 1852 que en la batalla misma. Realmente fue muy cruento lo que sucedió el 4. Urquiza no entró hasta semanas después, y después lo que se empezó a generar en Buenos Aires, en la provincia, pero también entre otros, por ejemplo, quienes lucharon con él, un joven Domingo Faustino Sarmiento, un joven Bartolomé Mitre, fue esta idea de que habían depuesto a un tirano, pero que se estaba constituyendo otro, porque por más que le dijeran un salvaje unitario Urquiza, era un líder federal. Claro. Entonces, bueno, está esta idea de, ¿y qué logró Urquiza? Bueno, Urquiza logró en principio la libre navegación de los ríos, logró la organización nacional, digo, por fuera de lo que fue, logró la sanción de una constitución en 1853, pero lo que no logró fue unir a la provincia de Buenos Aires a esa organización nacional, porque la provincia de Buenos Aires, unos meses después, el 11 de septiembre, si ven calles por lugares que se llaman 11 de septiembre, no es por Domingo Faustino Sarmiento, es por esta revolución. Hubo una revolución el 11 de septiembre de 1852, a partir de la cual la provincia de Buenos Aires se secesiona. Y durante 10 años va a ser un estado aparte, va a ser el estado de Buenos Aires. ¿Y cuánto tiempo duró separado eso? De la Constitución, de la confederación o del país que estaba formando y había organizado Urquiza. ¿Y cuánto tiempo duró eso, Euge? Esa secesión duró 10 años, duró hasta 1861. Mirá. Y después, a partir de ahí, bueno, sí, ese es otro cuento que un día vamos a contar. Bien. A mí lo que me gusta de Caseros y me gusta para pensar un poco Caseros es qué pasó después con Caseros. Porque de Caseros no se ha hablado mucho. De hecho, viste que a veces se dicen la historia la escriben los que ganan. Sí. Bueno, no siempre resulta así, pero en el caso de Caseros sí sucedió, porque las primeras crónicas fueron la de Mitre, la de Sarmiento, que formaron parte de la batalla y contaron desde su punto de vista qué era lo que había sucedido. Por supuesto, desde su punto de vista, leyéndolo en clave, opositores a Rosas y posteriormente opositores a Urquiza. Sí. La escribió Juan Bautista Alberdi dando su propia opinión respecto de lo que fue Caseros. Y para ellos la historia había sido la de deponer a un tirano que estaba impidiendo el progreso, impidiendo la organización nacional. Un tiempo después, ya hacia 1880, viene un señor que se llamaba Adolfo Saldías, que se puso a mirar un poquito qué era lo que había pasado y que dijo, che, ¿te parece que están así? Y se puso a revisar, de hecho se lo considera como el primer revisionista, aunque él no se llamó así, no se autodenominó revisionista, pero lo que empieza a mirar es, che, esto iba tan en contra de los intereses nacionales, Rosas iba tan en contra, y entonces, ¿por qué había tantos extranjeros en el ejército grande? ¿Por qué había brasileños? ¿Por qué había uruguayos? Digo, ¿no sería que había otros intereses por detrás que no necesariamente tenían que ver con el progreso argentino? Es una pregunta que se hace Saldías y que después retoman otros historiadores un tiempo después. Por supuesto que en la construcción del relato histórico, décadas después, ya en la década del 30, década del 40, un poco antes del peronismo, empiezan a aparecer otros intentos de decir, bueno, no, en realidad Caseros fue una bisagra
pero tenemos que leer esto en otra clave, porque por acá estaban los intereses británicos. Detrás de Brasil estaban los intereses británicos. Esos son como los primeros revisionistas que se llaman a sí mismos revisionistas. Y después aparece como otra camada de revisionistas, de derecha y de izquierda, y aparece la nueva escuela histórica. Y ahí tenemos de vuelta Rosas Tirano, malo, feo, horrible, y tenemos quienes lo asocian a la figura, ya ahora, a la figura de Perón, y esta vez en una línea histórica en la defensa de los intereses nacionales, entre San Martín, Juan Manuel de Rosas y Juan Domingo Perón. ¡Qué locura! Hasta ahí hay ahí ha quedado cristalizado un poco el tema de Caseros, Sí. sin tener en cuenta que fundamentalmente después de la redemocratización, muchísimos estudios han investigado este periodo, le han dado distintas miradas, le han dado distintos enfoques. Tenemos la posibilidad hoy incluso de mirar las batallas desde adentro, de entender las sociedades de la época y de entender que no necesariamente era tan una cuestión de liderazgos, sino que había otros factores de poder y había otras internas entre distintos grupos. Me parece que es interesante cuando pensamos una batalla, en este caso la batalla de Caseros, entender que muchas veces los discursos históricos se construyen con los presentes, con los diferentes presentes. Y puntualmente no quedarnos cristalizados en un presente que no es el nuestro. Por ahí está bueno, y en este caso ya lo recomendé en un reel para la radio y lo quiero recomendar hoy con mucho fervor porque es un libro muy precioso. Ah, mirá qué lindo. Libro, espere que no, para el otro lado, ahí está. Para el otro lado, para acá. Caseros, la batalla por la organización nacional. Es un libro que salió cuando se cumplieron hace 3 años, cuando se cumplieron los 170 años de la batalla de Caseros. Y es un intento muy serio por dar una mirada primero que sea posible de leer por el público general, que quizás no le interesa tanto el debate historiográfico, sino que le interesa un poco conocer de adentro qué fue lo que pasó con la batalla. Te cuenta el antes, el contexto, te cuenta el después, el qué pasó, de un modo muy amable, y es una mirada que dan historiadores profesionales, pero que realmente quieren hacer una versión de la batalla de Caseros y de todo su contexto, para que con esta mirada actualizada, con esta mirada en la que están los aportes de muchas personas que estudian y trabajan de eso, de construir relatos históricos, podamos conocer un poco más desde las problemáticas del presente qué pasó en Caseros, quién era Juan Manuel de Rosas, quién era Justo José de Urquiza. Che, qué locura. Sí. Es hipnótica. Euge tiene esa capacidad, es hipnótica. Empieza a hablar y no podés parar de escucharla. Pero tengo preguntas, Euge, que me salen mientras te escuchaba. Vos nos dijiste que son 50.000 tipos que se cagaron a piñas en Caseros, pero que hubo 150 bajas, 150 muertos. ¿Y me dijiste que duró 3 horas la batalla? ¿Qué determina que una batalla se termina? ¿Quién es el que...? ¿Cómo sabés? Porque... En realidad, ¿Y que en alguien este se caso rinda, puntualmente... No es primero, no fue una batalla ni corta ni larga, era un promedio de las batallas de la época, era lo que duraban. Pensé que duraban más. Más o menos 3 horas, era eso, o sea, un poco más, un poco menos. Batalla corta, por ejemplo, fue Cepeda, que duró 10 minutos, de hecho la llaman la batalla de los 10 minutos, la batalla de 1820. No llegaron ni a putearse. Nada, fue como aplastante. En este caso duraron... Era parejo, digamos, había como numéricamente era parejo. En este caso fue el desbande de las fuerzas rosistas. El ejército, cuando vio que medio ya los estaban avanzando y que era superioridad, no era numérica, pero sí era en capacidad de estrategia militar, era también en armas, había como una superioridad y los gauchos, nada, se desbandaron. Por eso también esta cosa de ir corriendo y hacia dónde va esa gente. Hacia dónde van 25.000 tipos que acaban de ser avasallados por el ejército enemigo. Digamos, había como una cosa muy contenida que de algún modo explica lo que pasó el 4 de febrero. En este caso fue así y en general ha sucedido así, salvo que los generales, en el caso de una cosa como más formal y más tradicional de las reglas de la guerra, planteen un armisticio. Pero en este caso, puntualmente, fue el desbande de las fuerzas rosistas que claramente dejaron en el campo de batalla medio que solos a quienes formaban el ejército grande. De hecho, Rosas se va a Buenos Aires lastimado en su mano derecha
y renuncia con la mano izquierda, firma su renuncia y cuenta la crónica que pide perdón por la letra porque le da 10. No, muy bueno. No. Buen detalle ahí, buen chiche. Euge, querida, increíble toda la historia. Ojalá te podamos tener aquí en el estudio la próxima. La próxima les voy. Por favor, venite, que te extrañamos. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por toda la historia y por la información y por contarnos todo tan bien cada vez que nos encontramos con vos. Les mando un beso enorme. Abrazo Muchas grande, gracias. Euge. Chau. Bueno, ahí estaba Euge Jonis, columna histórica. Qué bien, por favor. Increíble, sí, ella es muy clara. Boluda, ¿qué? Es como irse a una clase de historia cortita, pero clara. Sí, pero yo en las clases de historia en el colegio me dormía. No, con Euge no. No te dormís con esta. No, te hace es todo, atrapante. Es atrapante todo lo que cuenta, tremendo. Bueno, ¿vamos a una breve tanda? Dale, vamos a una music. ¿Cortita? Bueno, señores, ya venimos. La Cúpula. Con Bárbara de León. Lautaro Alan y un montón de cosas más. Por la UNE. Un papel doblado en el parabrisas, invitándote a cenar. Una moto al palo, derrapando lisa y llanamente a tu cristal. Vas coleccionando vicios aleatorios y dejándote llevar. Nadie en el calvario firma un petitorio, nadie firma el funeral.